días nuevamente. Sí, es una propuesta de reforma constitucional que pretende recortar la distancia entre la primera y la segunda ronda electoral, que actualmente es de 2 meses. Ustedes escuchaban y veían en esta información los costos que ello implica, el desgaste, están argumentando los diputados. A mi lado está Walter Muñoz, él es uno de los del Partido de Integración Nacional, él es uno de los diputados que apoya esta propuesta de reducir ese tiempo. Va a estar también con nosotros Randall Quiroz, él es el presidente del Partido Unidad Social Cristiana, y nos acompaña también Andrei Cambronero, quien es letrado del Tribunal Supremo de Elecciones. Buenos días, voy a empezar con usted, don Andrei. ¿Cuál es el costo que tuvo la primera y la segunda ronda electoral en la pasada, recién pasada campaña electoral? ¿Y cómo ve usted esta propuesta? ¿Cómo ve el tribunal esta propuesta que está emanando de parte de la Asamblea Legislativa para recortar la distancia entre la primera y la segunda ronda electoral? Buenos días. Muy buenos días, doña Laura. En cuanto al costo, pues aún estamos en el cierre de ciertas cifras, porque como usted lo sabrá, los partidos políticos tienen la posibilidad de devengar gasto por su participación en procesos electorales. Para ello existe un plazo que los gastos después del evento comicial, del día del comicio y hasta 45 días después son cubiertos por esa, por decirlo así, partida, y después de eso los partidos tienen un plazo para presentar sus solicitudes de liquidaciones de gastos, luego de lo cual pasa a una revisión por nuestro departamento técnico de financiamiento de partidos políticos y luego se emite una resolución. Estamos de hecho terminando de liquidar a las agrupaciones políticas y entonces tenemos todavía que hacer esos cierres. En cuanto a la posición del tribunal en relación con esa reforma constitucional, en el año 2017, cuando fue presentada de manera inicial, compareció el presidente del tribunal y el director general del registro electoral ante la comisión especial que estaba en estudio del caso y mostró su anuencia a esa modificación. Eso sí, tomando en consideración de que la propuesta de reforma constitucional en aquel momento lo que sugería era que se celebrara una segunda votación, o sea, la segunda ronda, un mes después de que el tribunal declarara justamente el resultado de la primera vuelta, en virtud de que, bueno, es que había otra propuesta también que decía un mes después de la primera votación. Sin embargo, por el modelo de escrutinio que tiene el país, una vez que las juntas receptoras de votos han hecho una revisión preliminar del material electoral y han llenado sus actas, eso es enviado al Tribunal Supremo de Elecciones y se da una revisión de todo el material en sesión del tribunal, de forma tal que la propuesta constitucional del entonces proyecto 19.116 lo que pretendía era que la segunda ronda se acortara un mes, pero después de que el tribunal declarara el resultado de la votación, no un mes después de el día de las votaciones en el primer domingo de febrero. Eso permitía que la organización electoral pudiese tener a punto la producción de papeletas, rearmar los paquetes electorales que estarían siendo distribuidos a todo el país y otros aspectos logísticos que se pueden atender bajo ese formato, esa lógica. Entonces también el tribunal luego, porque cuando este proyecto fue a consulta preceptiva de constitucionalidad a la Sala Constitucional, como prueba para mejor resolver la consulta, la Sala le preguntó al tribunal que si se había pronunciado dentro del expediente. El tribunal afirmó que respaldaba las afirmaciones del magistrado presidente dadas en la comisión especial. Sin embargo, para la Sala Constitucional no fue suficiente, declaró el vicio y devolvió el proyecto a la Asamblea Legislativa. En ese caso, entonces, ustedes estarían, Andrei Cambronero, letrado del Tribunal Supremo de Elecciones, de acuerdo más bien con un proyecto que permita la segunda ronda, pero no un mes después, no después de realizada las votaciones, sino después de que se hayan contado los votos. ¿Ustedes prefieren ello? Sí, justamente es así por los aspectos logísticos. Un mes después de la primera, del primer domingo de febrero, que es cuando está fijada constitucionalmente las votaciones, sería imposible para la administración electoral porque tendríamos que hacer el recuento. Normalmente en situaciones normales dura semana y media.
vea usted que ya eso podría tener certeza de que vamos a segunda ronda hasta semana y media después. Eso dejaría con solo una semana y media para poder reimprimir las papeletas para más de 3 millones de integrantes del padrón electoral, preparar los sacos y, de acuerdo con la legislación electoral, los sacos tienen que estar repartidos a las juntas cantonales 15 días antes de la votación y al menos una semana antes a las juntas receptoras de votos. Si usted nota esto, pues los plazos no nos darían, de forma tal que sí es posible hacerlo, eso sí, un mes después de que se tenga claridad, que eso reduciría el plazo de la situación actual en aproximadamente 3 semanas, o sea, poder ir 3 semanas antes de lo que normalmente vamos, que sería el primer domingo de abril. El primer domingo de abril sería la segunda. Eso significaría, don Andrei Cambronero, del letrado del Tribunal Supremo de Elecciones, ¿tienen ustedes, finalmente, porque quisiera repasar los datos, el costo de los procesos electorales más recientes y el costo de lo que han implicado las segundas rondas electorales, por lo menos de las 3 que se han dado recientemente? ¿Usted me podría dar el de 2 de ellas? Porque usted me dice que todavía no se han cerrado los datos en torno a esta última. En ese momento, doña Laura, no los tengo a mano, justamente porque habíamos preparado para el tema de segunda ronda, pero con todo gusto le podría en breve, a través de nuestra gente de prensa, enviarle hacia su gente de producción los datos exactos de esas, para no darle cifras cerradas. Perfecto. Muchas gracias, Andrei Cambronero, letrado del Tribunal Supremo de Elecciones. Ya explicaba don Walter Muñoz, diputado del Partido de Integración Nacional, por la posición del tribunal, que estarían eventualmente de acuerdo que se haga un mes después de que ya se haya declarado, de que ya estén los datos contabilizados de esa primera ronda electoral. No tanto así de cuando se realizaron las elecciones, lo que él estima que sería más o menos el 1 de abril, 22 días antes de lo que se realiza actualmente. ¿Cómo ve usted la posición del tribunal y por qué cree usted que se debe, como diputado y que está apoyando esta propuesta, disminuir el tiempo entre una primera y una segunda ronda electoral, tal cual está establecido en la Constitución Política? Buenos días, don Walter. Buenos días, Laura. Primero que todo, desearle un feliz día en el Día Nacional del Periodista. Gracias. Y a todos los periodistas del país. El expediente 21.067, que es la reforma constitucional que modifica el artículo 138, tiene como propósito que ya las elecciones en Costa Rica tienen otra dinámica. Normalmente vamos a estar más enfrentados la segunda ronda casi que va a ser la constante y no la excepción. Y desde ese punto de vista hay una incertidumbre siempre en la parte de la segunda ronda. La experiencia nos dice que en una de ellas se retiró el candidato y se dedicaron a hacer la marcha de la alegría, mientras no se preparaba el plan de gobierno, más bien andaban haciendo campaña y no se aprovechó más tiempo para preparar su plan de acción ante los problemas nacionales. Entonces, ya el proyecto contempla que una vez que se hace el escrutinio, que sería necesario si hay más de 2 puntos porcentuales de diferencia entre el primero y el segundo, porque si no se sabe obviamente que no es tan importante hacer un conteo más minucioso, se podría contar a partir de ahí el mes para poder hacer la segunda ronda. Es válida las apreciaciones del tribunal en cuanto a la preparación, pero también es válido decir que ya tiene que estar preparado, porque como en Costa Rica ya viene esa diversidad de partidos que no llegan al 40%, más bien desde antes debe prepararse para la segunda ronda, y entonces me parece que la apreciación del tribunal es correcta en el sentido que sería un mes después de la declaratoria de la selección, así está contemplada en la reforma. Y déjeme decirle que eso ayuda también a gastar menos dinero, posiblemente menos debates. Para ir poniendo, bueno, menos debates, perdón que lo interrumpe, pero ¿cuánto implicaría, por ejemplo, en recursos? ¿Cuáles son los datos que ustedes tienen del costo de estas segundas rondas electorales? Son miles de millones. La segunda ronda en muchas oportunidades ha costado 1.000, 2.000, 3.000 millones de colones, hasta 5.000 millones de colones, depende de la cantidad de gastos que se emitan en publicidad nuevamente y en una campaña que prácticamente se abre como una campaña nacional. Si vemos que la primera parte son 4 meses y la segunda serían 2 meses, el gasto muchas veces no disminuye, porque más bien se intensifica la inversión de un partido para ganar las elecciones.
y partidos que iban en el segundo lugar tratan de remontar la segunda ronda, entonces implica un gasto económico, tiempo que se pierde para elaborar ya un equipo de gobierno que tiene que entrar en acción, y tiempo también para la gente que está en la incertidumbre de cuál va a ser el presidente, mientras que el resultado de la segunda ronda nos ha implicado que lo que pasó en la primera parte cambia en la segunda ocasión. O sea, los que han ganado la primera ronda no necesariamente ganan la segunda, y eso entonces quiere e implica necesidades de invertir más dinero, más tiempo en la parte electoral más que en la parte programática de tomar el gobierno de la República. La otra cosa importante que tenemos que aclarar aquí es que la reforma ya venía en la corriente legislativa, la queremos discutir, pero desde nuestra perspectiva del Partido Integración Nacional, pensamos que es más conveniente en el futuro pensar en lo que hace países como Panamá, que el que gana la primera ronda definitivamente gana las elecciones. En Panamá no tienen mayor complicación, el que ganó, ganó, y pasa directamente a la presidencia, entonces eso también tiene sus implicaciones. En Costa Rica todavía tenemos reformas parciales, y me parece que el aprovechamiento que podemos hacer del tiempo y del desgaste que tiene los grupos sería provechoso para la Asamblea Legislativa. Bueno, eso significaría cambiar el porcentaje con el cual se ganaría, entonces. Bueno, yo digo que hay países pequeños con 4 millones de electores allá, y aquí con 3 millones de electores, tendríamos que ver en el futuro si la segunda ronda es un mecanismo que tiene que hacerse de la manera de excepción y no de la regla. Bueno, y hay que analizar también cuándo ha sido la participación de las personas, de los costarricenses en esas segundas rondas. Está también con nosotros Randall Quiroz, es el presidente de la Unidad Social Cristiana. Buenos días, presidente del Partido Unidad Social Cristiana. ¿Cuál es su visión sobre esta reforma? ¿Cómo lo ve desde un partido político a nivel de costos, a nivel de lo que es el proceso de campaña, de lo que eso significa también el enfrentamiento abordar el tema en los distintos medios de comunicación con más debates? ¿Será necesario una segunda ronda? ¿Cómo ven la participación en las segundas rondas electorales y el cambio que planteaba don Walter Muñoz que hay en la dinámica ya con la participación de más partidos políticos en las contiendas electorales? Buenos días, don Randall. Muy buenos días, doña Laura, y al igual que don Walter, me uno a la felicitación del Día del Periodismo, por medio suyo a todos los periodistas. Yo difiero que se tenga que acortar, hacer una modificación constitucional. Sé que esto ya se venía discutiendo, sé que inclusive algún diputado del Partido Unidad Social Cristiana había apoyado esta reforma, pero como solo los ríos no se devuelven, lo que nos enseñó la última participación, la última elección del 2018, fue que esa pausa de los 3 meses nos dio la oportunidad para poder reflexionar sobre cuál era la mejor opción, hacia dónde se tenía que ir. Empezaron a dinamizarse las conversaciones. Creo que la tendencia es a segundas rondas electorales, y creo que nuestros legisladores constitucionales en su momento, en 1948-49, tuvieron la visión de que el costarricense tenía que tomarse el tiempo necesario para recapacitar, para tratar de hacer alianzas si era que eran necesarias las segundas rondas electorales y cuáles eran las mejores opciones. Además, el letrado del Tribunal Supremo de Elecciones ha sido enfático que se requiere una pausa también para el conteo de los votos. Pueden haber ajustes muy pequeños, diferencias sustanciales que tengan que hacer revisiones manuales. Creo que tener la presión de un mes después más bien podría dilatar el tiempo, el tribunal podría tomarse más tiempo. Aquí los 3 meses que actualmente están establecidos son los necesarios, son los que han venido funcionando en las elecciones, y no creo necesario hacer esta modificación. En cuanto al gasto, ya eso está contemplado en un presupuesto, los partidos políticos sabemos cómo administrarlos, nos hemos venido ordenando. Por lo menos el Partido Unidad Social Cristiana ha hecho los fideicomisos para tener transparencia y trazabilidad en los gastos que se efectúan en las rondas electorales. No veo, a pesar de que no se ha hablado, no se ha tomado una decisión unánime en la fracción, creo que el sentir sería la no modificación.
La modificación, está diciendo Randall Quiroz, presidente del Partido Unidad Social Cristiana, dice suficiente tiempo se requiere, ya está el monto incluido. ¿Qué piensa Walter Muñoz? Bueno, en la reforma, razonamientos. En la reforma hay diputados de todos los partidos políticos que suscribieron la posibilidad de discutirlo. Me parece que el tema fundamental sigue siendo el hecho de que en esa pausa la gente tiene la expectativa siempre de que van a haber cambios importantes, acciones inmediatas de parte del gobierno, y ya vimos la elección anterior que incluso tocó un domingo de la Semana Santa, que la gente se cuestionaba si esa era la mejor va a haber fecha. Participación, correcto. Además de eso, el gobierno tardó demasiado tiempo para poder dar a conocer su equipo de gobierno. Entonces, todos esos temas hay que contemplarlos como una necesidad que tiene la gente ya el primer domingo de febrero, una vez que pasan las elecciones, de ver cuál es el resultado final. En cuanto a conformar las alianzas, me parece que más bien eso ha sido un tema de acomodo. Algunos partidos que pierden las elecciones inmediatamente corren a ver si hacen alianzas con los que pueden ganar para hacer un cogobierno, lo cual ha demostrado en el caso del gobierno actual que eso no ha sido lo mejor. Que candidatos perdedores inmediatamente van y a ver si les dan algún puesto en los partidos que quedan sobreviviendo. Entonces me parece que el tema partidista también es importante, el tema ideológico, el tema de un programa de gobierno que se discute durante la primera ronda, que la gente se apunta a esa propuesta, pero en la segunda ronda ya los partidos que se oponían radicalmente a la propuesta de otros partidos terminan abrazándola. Entonces, si esa va a ser la mecánica, un mes me parece que es un tiempo prudencial. Costa Rica es un país con pocos electores, no me parece que es un país complejo para hacer una segunda elección. El Tribunal Supremo de Elecciones tiene la suficiente experiencia y el letrado dijo que está de acuerdo un mes después de la declaratoria. Entonces me parece que había un acuerdo en cuanto a esa dinámica. Don Randall Quiroz, escuchaba usted, presidente del Partido Unidad. Yo sigo difiriendo en el entendido de que la experiencia nos dio, tal y como lo dice don Walter, que esas alianzas tienen que darse en temas temáticos. Yo no diría tanto de hacer una alianza o coalición de partidos, un cogobierno, pero nos debería de dar el espacio suficiente para tratar de ver si un partido político va a apoyar a otro en temas específicos. Nosotros insistimos que actualmente nosotros no estamos en un cogobierno, son personas que eran partidarias nuestras, que están usando o respaldando puestos importantes. Sin embargo, el partido en sí nunca apoyó un cogobierno, de ahí que debe darse esa pauta para ver si podemos ver temas específicos en los cuales podemos hacer una agenda nacional que nos facilite. De igual forma, el partido que va a segunda ronda electoral tiene que ver cómo arma su equipo. En ese sentido, insisto, creo que al volverse a presentar esta propuesta en este momento es más un distractor al presentarlo frente amplio para esconder problemas estructurales. Por ejemplo, la reactivación económica, el tema de la discusión sobre el empleo público, esos son los temas de agenda nacional que hoy deberíamos de estar discutiendo en la Asamblea Legislativa y no reformas constitucionales, las cuales es un desgaste. Ya la Sala Constitucional había dicho que tenía que pronunciarse en mayor sentido técnico el tribunal, el mismo letrado ha venido manifestando que sería un mes después del cierre, que eso a lo sumo acortaría en 15, 22 días. ¿Para qué hacer todo un desgaste de tiempo en la Asamblea Legislativa, en comisiones, cuando existen temas más importantes, más inmediatos? El desempleo nos está afectando muchísimo, los cierres de negocio y la reactivación económica, lo que tiene que estar en la palestra en este momento, en la discusión de los señores diputados, para poder sacar el país en progreso. Estaba leyendo un dato, ya viene la reacción de Walter Muñoz, que el tribunal presupuestó para las elecciones pasadas 6.929
mil millones de colones, casi 7 mil millones de colones, y que el costo más o menos el de voto por persona en Costa Rica es de 1.500 colones. Para por ejemplo, un votante de zonas alejadas, esos son datos que tiene aquí el diario del Financiero, como por ejemplo Talamanca, el voto es doble, 3.000, casi un poco más del doble, 3.700. Eso fue más o menos lo que son los datos que en términos reales que habrían costado, que se estimaron para las elecciones pasadas. Bien, don Walter Muñoz, usted lo escuchaba, ¿no considera necesaria una discusión de este tipo? El presidente del Partido Unidad Social Cristiana. En primer lugar, esta discusión no es puesta por nosotros como una prioridad, la tiene la Asamblea Legislativa. La prioridad que están ahorita discutiéndose el aumento de diputados, el número de diputados, como reforma constitucional, que nos hemos opuesto rotundamente a aumentar el número de diputados. Coincido plenamente que los temas de desempleo y reactivación económica son los prioritarios. Desgraciadamente, tengo que decirle a don Randall que fue el Partido Unidad, Liberación y el PAC los que en el primer año legislativo, lejos de discutir este tema, se abocaron a aprobar impuestos con el plan fiscal, se abocaron a reformar el reglamento para el interior de la Asamblea. Entonces han sido parte del problema y no de la solución. Esos partidos son los que se unieron en el primer año para dejar el tema del desempleo aumentara, y ahora entonces usted está consciente de que nosotros fuimos los que clamamos todo el año para que se hablara de reactivación económica, de lucha contra el desempleo, y sigue siendo una prioridad para los diputados. Esta reforma no está en los primeros lugares, que quede claro, está el tema del aumento del número de diputados, que nos oponemos rotundamente, está en la lista de unas reformas, y también estuvieron de acuerdo en que se discutieran los miércoles en la mañana, no todos los días. Bueno, una reacción muy rápida, don Randall Quiroz, presidente del Partido Unidad Social Cristiana. Sí, efectivamente, nuestro partido estuvo claramente apoyando la reforma fiscal, lo cual era un tema prioritario que tenía que venir acompañado de la agenda de reactivación económica y del análisis del empleo público que el gobierno no mandó a la Asamblea Legislativa. Y la reforma del reglamento interno a la Asamblea Legislativa era prioritario para darle el dinamismo que demostró que las mayorías siguen mandando y que las minorías no iban a presentar nuevamente aquellos carretillos de mociones para obstaculizar temas prioritarios país. Finalmente, esto sí se mantiene, es decir, hay acuerdo. Estábamos escuchando la posición del presidente del Partido Unidad Social Cristiana, Randall Quiroz, que cree que otros temas, pero usted decía, don Walter, deben ser prioridad, pero usted decía, don Walter, que este está dentro de las reformas constitucionales que se están viendo en el plenario y podrían salir en las próximas semanas, y que se está habilitando los miércoles para hablarlas. No creo que salga en la próxima semana esta reforma. La reforma que está en discusión es la reforma que aumenta el número de diputados y la forma de elegir, en el cual el PIN ha sido un opositor rotundo porque aumenta el gasto público. No estamos de acuerdo en aumentar el número de diputados. Esta reforma está en la lista, pero posiblemente pasará todo este año y quizá ni siquiera se vea. Bueno, muchísimas gracias. Está dentro de los temas. Hay varios comentarios. Voy a leer 3 de ellos. Son los siguientes. Rolando Pérez Sánchez dice: la digitalización de las votaciones, esto permitiría reducir los plazos. Eso está diciendo uno de nuestros seguidores en las redes sociales. Federico Ruiz comenta: claro que hay que reducir el plazo entre ambas rondas. El argumento de que le cuesta contar los votos al tribunal no es de recibo. Ellos tienen que ver de qué forma cumplen en el plazo establecido, sea con recurso humano o con apoyo tecnológico. Y Mario Piedra Montalbán comenta: el proceso es un circo electoral del que los costarricenses estamos cansados, de modo que entre menos dure la función, mejor para todos. Esos son los comentarios sobre este tema. Le agradecemos muchísimo entonces por supuesto, a don Walter Muñoz del Partido Integración Nacional, también a Randall Quiroz, del presidente del Partido Unidad Social Cristiana, y también a don Andrei, el representante del Tribunal Supremo de Elecciones, por ponernos en perspectiva este tema que genera mucho interés. Ya ven ustedes, Andrei Cambronero del Tribunal Supremo de Elecciones, y sobre el cual el tribunal está de acuerdo. Vamos a ir a una pausa
Y bueno, cerramos aquí con la revista prácticamente. Vamos a ir a una pausa porque van a cerrar desde el estudio principal.